Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Oscar y hoy les tenemos un invitado súper especial. Él es Fernando Manrique Montañez. De hecho, bueno, me siento muy orgulloso de tenerlo aquí en el canal. Bueno, voy a comentarles un poquito de él. Él es medallista de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, la IMO. También tiene una medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, una medalla de oro en la Olimpiada de Países del Cono Sur, que es como una sudamericana, y una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas de Perú, la ONEM. Pero aparte de todo esto, particularmente él es el primer peruano en haber logrado sacar una medalla de oro en el Mundial, ¿no? Como la persona que nos mostró que era posible, esto que parece tan imposible, que parece que solo se puede alcanzar en los sueños. Bueno, él lo logró y por eso creo que es alguien muy admirable. Bueno, Fernando, ya te presenté un poquito. No sé si nos podrías comentar cómo así te metiste en todo este mundo de las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, yo me enteré de las Olimpiadas cuando estaba en primero de secundaria, que se desarrolló la primera ONEM. Antes de eso, lo máximo que era para mí, a nivel de concursos, era la CONAMAT, ¿no? Lo máximo era algo nacional para mí. Ah, correcto. Entonces, antes de la UNEM estabas en CONAMAT. Pero muchas veces las personas que nos están escuchando no entienden la diferencia entre CONAMAT y ONEM, ¿no? O sea, ONEM son Olimpiadas de Matemáticas y CONAMAT son concursos de matemáticas, ¿no? Y para las personas que quizás no están escuchando son lo mismo, no sé si nos podrías hablar cuál es la diferencia entre esos dos mundos, ¿no? En la primera etapa de la ONEM, que es a nivel de colegio, las preguntas tienen claves en concurso. Entonces, eso es muy parecido al CONAMAT. Pero a partir de la segunda fase de ONEM, ya se va diferenciando de los concursos nacionales comunes que hay. La diferencia principal, yo diría que es que buscan que el alumno use la creatividad. Las soluciones no son tan simples en las Olimpiadas. Se trata justamente de motivar la creatividad, ¿no? Sí, yo diría esto principalmente. Por un lado, las Olimpiadas buscan motivar la creatividad, como tú dices. Creo que también la extensión de los problemas es más, o sea, toma más tiempo resolverlos, mientras que en concursos es como algo de velocidad, ¿no? ¿Quién lo resuelve primero? ¿Quién saca puntaje perfecto? Algo así, ¿no? Sí, 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 tiene razón. Y yo te diría que también muchos de los problemas de concursos son muy mecánicos, como que uno ya sabe qué hacer, Ujú. ¿no? Eso es, yo diría que lo principal. Y como mencionaste, la rapidez. Y algo que quiero mencionar también, que me gustaría mencionar, es que uno podría, en un concurso, resolver, o sea, encontrar la clave del ejercicio, porque son 5 claves, sin resolverlo. Podría pasar eso. Claro, Doy como un ejemplo, ¿no? a ver, De cuéntanos. repente, un ejercicio, uno analizando detecta que la respuesta debe ser par, y justo en las claves podría pasar que solamente hay una respuesta par y los demás son impares. Entonces ya detectas cuál es la clave, ¿no? La respuesta. Claro, puedes como que adivinar más o menos, ¿no? Por la suerte de que tienes alternativas y también Sí, contexto, ¿no? Por el tipo de preguntas que son. Entonces, como tú dices, son más mecánicas, tienes que hacer rápido, ¿no? Creo que ese es el chiste en concursos. Pero en Olimpiadas no, en Olimpiadas, la duración, como estábamos mencionando, la duración de los problemas son más extensas, buscan desarrollar más la creatividad, no hay claves, a excepción de la primera fase. Creo que en la cuarta ya te piden como todo el procedimiento, ¿no? sí, sí, disculpa. ¿Cuántas? Sí, sí, justo en la cuarta fase tú tienes que explicar todo tu procedimiento. No, no basta detectar cuál es la respuesta, ¿no? O digamos, como dices, estantear o tener una corazonada. Tienes que fundamentar esa respuesta. Claro. ¿Y qué opinas de las Olimpiadas versus la básica regular? O sea, ¿cuál es para ti, o cuál te gusta más? Las Olimpiadas Matemáticas yo diría que es lo que más se parece a lo que se hace en investigación en matemática en un futuro. Ya. ¿Ya? En investigación uno se queda parado muchas veces en un problema intentando diferentes caminos de resolverlo. La diferencia en el colegio es que ya te dan unas técnicas fijas muchas veces y el profesor quiere que uses esa misma técnica o ese método para resolver un problema. Ujú. Y eso no es como en realidad es la matemática, ¿no? Yo diría que quizás a mucha gente no le encanta la matemática porque piensa que es algo mecánico. Cuando al menos yo me enteré que hay Olimpiadas, me gustó mucho más la matemática, ¿no? Diría que lo bonito es que hay muchas formas de resolver un problema y muchas formas también de modificarlas, ¿no? Para poder aprender más. Claro, o sea, hay muchos problemas
y son algunas muy, muy divertidas, creo. Yo particularmente he participado en ONEM, nunca tanto como tú a nivel de IMO, pero sí me acordaba que los problemas de Olimpiadas eran como divertidos de resolver, ¿no? O sea, te dan ganas de seguir intentando. En cambio, no sé, problemas de colegio eran súper mecánicos, era como aprende esta fórmula y úsala y combina dos fórmulas y ya está. No había, Sí, no sé, era como, sí, si te acuerdas también en algunos problemas de ANEM, incluso hay problemas que se relacionan con la realidad. O sea, te pueden plantear problemas, no sé, de fiestas, hombres y mujeres, o, de repente emparejamientos, o de repente puede haber problemas de tránsito. Son problemas que se pueden ajustar a la realidad, ¿no? De hecho, que es un tema que se llama combinatoria, un tema en la matemática. sí, 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 me acuerdo que eran muy aplicados, ¿no? Era como que muy, tenía muy, muy, o sea, como tú dices, lo contextualizaban mucho con la realidad y eran muy útiles también, ¿no? Porque mucha gente piensa que Sí, la matemática es que nunca la van a usar, que nunca, que todo lo que les enseñan en el colegio, pues prefieren salteárselo, ¿no? Como tú dices, la matemática les parece aburrida, quizás por la fórmula que se los enseñan, ¿no? Porque sí, yo creo que este mundo de las Olimpiadas es muy apasionante. ¿Nos podrías contar cómo así, cuál es tu historia con la medalla de oro en el Mundial? O sea, ¿cómo así lograste obtener esta medalla? bueno, como te comentaba, cuando estaba en primera secundaria yo me enteré que había Olimpiadas, ¿no? En otros países, no solamente quedaba todo en Perú. Entonces, a partir de tercera secundaria, yo me mudé a Lima, estudié en la Academia César Vallejo. Entonces, que en ese entonces preparaban en Olimpiadas Matemáticas. Entonces, ahí tenía profesores regulares en toda la semana para poder prepararme. Pero personalmente, yo diría que también le dedicaba mucho tiempo a estudiar. Entonces, Tiempo fuera de las clases, ¿cierto? fueron las clases, sí. Ujú. Y podría decir algunas cosas que yo hacía, ¿no? Para estudiar. A ver, cuéntanos. A ver, yo lo que hacía era, yo imprimía exámenes de concurso de Olimpiadas Nacionales de otros países, como la UNEM, digamos, pero de otros países, ¿no? Y principalmente imprimía exámenes de los países que estaban top en las Olimpiadas, de Estados Unidos, Rusia, Alemania, bueno, etcétera. Y me daba mucho tiempo para intentarlos, ¿no? Por ejemplo, un problema no podía salirme de repente un día. Lo dejaba y el siguiente día intentaba, o de repente de cada 3 días. Y eventualmente, a veces la cabeza es lenta, pero sigue pensando en el problema, sin que uno se dé cuenta. Y a partir de un momento puede salir, ¿no? Yo diría eso, también como una recomendación, ahora que lo pienso, Ujú. que es bueno decir ya. Entonces era un entrenamiento muy constante y fuera del colegio, ¿no? O fuera de las clases Sí, que tenías. Era como mucha autodisciplina y ser autodidacta también. También me has comentado que tenías una forma particular de leer los libros. sí. Esto también lo aprendí por varios profesores. Sí, y es algo que lo recomiendo mucho. Principalmente si tienen tiempo y si se dedican solamente a estudiar algo que daban un libro de ciencias, puede ser física, matemática, con eso los he experimentado yo. Leen la teoría, ¿no? Leen la teoría, todo bonito. Lo que yo les trataría en todo momento es que piensen, es que traten de predecir en qué continúa. Por ejemplo, leen un tema y traten de pensar qué podría ser el siguiente tema, de qué podría tratar el siguiente tema, de qué. Fuera de eso también, cuando ustedes vean alguna proposición o teorema, yo siempre trataré de probarlos por mi cuenta, antes de ver la explicación, que está más abajito, ¿no? Me lo explican. ¿Por qué recomiendo hacer esto? Primero, a mí me gustaba mucho porque muchas veces encontraba soluciones diferentes a las que están en el libro. Diferentes, y poder compararlos es muy bonito, ¿no? Encontrar soluciones te da incluso para crear más matemática a veces. Yo le recomendaría mucho eso, ¿no? Justamente, tratar de probar todos ustedes mismos antes de ver soluciones. Eso siempre es primordial. Genial. ¿Y cuántas horas al día estudiabas, Fernando? ¿Desde cuándo empezó tu preparación olímpica? ¿Desde qué año? Ah, sí, como te mencionaba, desde tercero de secundaria comencé las Olimpiadas, entrenamiento en Olimpiadas. Mm, Sin embargo, cuando estaba en primera secundaria, ya como te dije, me enteré de las Olimpiadas por la UNEM y esa vez pude viajar a la primera Olimpiada, que fue en Río de Janeiro.
Río de la Plata, en Argentina. La Olimpiada Rioplatense, ¿cierto? Ahora, de combinación, horas de estudio. Sí, disculpa. En horas de estudio, yo le dedicaría, eh, sinceramente, serían 4 horas al día intensamente en la academia y yo como unas 2 horas cuenta propia, ¿no? Casi todos los días. Quizás salvo domingos, pero era muy constante, ¿no? O sea, le dedicabas más o menos 6 horas diarias Sí, a matemáticas. sí, 6 horas diarias. Wow, es un montón. O sea, técnicamente en tu secundaria te hiciste, bueno, estudiaste lo que estudia alguien en su carrera de pregrado, ¿no? Más o menos, no sé, fácil, un poco menos, por ahí, o una maestría, ¿no? Eso se va un montón, matemáticas. Sí, sí, puede ser. Yo les diría incluso, o sea, que no es necesario tanto punto, estudiar tanto tiempo al día, pero sí diría que es muy importante que sea constante. O sea, si es diario, mejor. Claro, O sea, es mejor que sea constante que, por ejemplo, estudiar un día 10 horas, después te saltas 3 días, otras 10 horas. Eso no es muy recomendable, ¿no? Recomendable es un poquito todos los días. que se te da un hábito. Sí, que sea un hábito. Es mejor poquito, varios días que mucho y en pocos días, ¿no? Porque así también, como Mucho. decías, ¿no? La mente va trabajando inconscientemente y tú vas resolviendo problemas sin que te das cuenta, ¿no? Sí. Ujú. Entonces le das tiempo para que vaya. Sí, como te dije, es mejor incluso trabajar 2 horas al día y en esas horas que no estás trabajando, tu mente lo va trabajando inconscientemente. Ajá. Entonces, es un tip súper importante. Ah, ya, y cuéntanos, ¿tú te esperabas sacar la medalla de oro? O sea, porque antes de ti no había nadie. ¿Cómo así tú, no sé, no tenías miedo? Yo tenía confianza de que iba a sacar una medalla. El 2008, que saqué la medalla de oro. Ujú. Bueno, felizmente en el 2007 había participado, ya había sacado una medalla de bronce, pero para el 2008 yo ya me había preparado mucho más fuerte. Me enfocaba principalmente en los problemas más difíciles de las Olimpiadas y ya me estaban empezando a salir. Ya era muy periodo que me empezaban a salir. Entonces, eso da confianza, ¿no? Sin embargo, en los exámenes de las Olimpiadas hay más presión, porque es diferente a prepararse. Pero sí, yo diría que ya había un poco de confianza. Entonces sí tenías un poco de confianza en cuanto al... ¿Y qué te parecieron las preguntas de ese mundial? ¿Cuál fue la más retadora? En esta IMO, la más difícil fue la pregunta 2. La pregunta 2. La pregunta 6 era un poco más asequible. De hecho, la pregunta 6 a mí me salía muy rápido. O sea, normalmente la pregunta 6 es la más complicada, pero esta vez sí, una pregunta que podía salir con conteo, no se necesitaba mucha técnica, mucha experiencia. Y yo diría incluso que a los peruanos les hubiera salido, pero muchas veces por el simple miedo de hacer pregunta 6 no lo intentan, ¿no? Yo varias veces les comentaba eso. No, Cuando uno tiene confianza, no habría tener miedo a ningún problema, yo diría eso. no deberías tener ningún problema, es un tema de confianza, Sí, ¿no? y deberías intentar todas las preguntas, todas, no puedes evitar ninguna. Genial. Entonces, en realidad te felicito bastante, y te admiro bastante por todo lo que has logrado. También me comentaron por ahí que tú habías ganado una beca en el IMPA, ¿no? En el Instituto de Matemática, Instituto de Matemática Pura y Aplicada. No, claro, el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil, ¿no? Que es uno de los sí, centros de matemáticas más importantes de Latinoamérica. sí. ¿Cómo así hasta ganar esa beca? Bueno, para postular a ese instituto, decidas presentar una CV, un currículum, y 2 recomendaciones. Yo diría que eso pesa bastante, las recomendaciones. Entonces, yo tenía, bueno, varios profesores en Católica, donde solía estudiar. Digamos que me apoyaban, consideraban que era un buen alumno, entonces ellos me recomendaron, hicieron carta de recomendación. Y yo creo que también ayudó en parte que haya estudiado en Olimpiadas, que haya participado en Olimpiadas de Matemática, ¿no? Para que me consideren, para que sepan que era bueno. Y bueno, me aceptaron. Ya, entonces tú nos comentas que las Olimpiadas fueron parte importante para que te den esa beca. Sí, yo creo que sí, sí es muy importante. Creo,
creo que las Olimpiadas sí aportan bastante a esto de las becas, ¿no? Y también de ingresar a buenas universidades, como lo hicieron, creo, los últimos olímpicos peruanos, los últimos, como Cristian Altamirano o Raúl Alcántara, que están en MIT, ¿no? O Daniel Benavides, Mónica Martínez, que también están en súper buenas universidades. Sí, sí, son muy importantes para conseguir becas, yo creo que sí. O sea, yo diría incluso para maestría no tanto, pero aún así me sirvió. Pero sí. Genial. Y algo que me causa curiosidad, y quizás a varios, para ti, ¿quién es el mejor matemático de la historia de Perú? ¿O quiénes son los mejores matemáticos de la historia de Perú? Bueno, hay muchos matemáticos que son muy talentosos, pero en la actualidad yo podría mencionar a quienes conozco y por mucha fe que son muy buenos. Un ex director de IMPA, del instituto donde estudié, se llama César Camacho, que es un peruano brasileño, que ya tiene dos nacionalidades. César Camacho, diría que es el primero. Y también mencionaría a Harald Helfgott, no sé si lo pronuncio bien, que es un matemático peruano que probó el pequeño teorema de Goldbach, que se hizo muy reconocido hace muy poco 2 años serán, ¿no? 3 años. Genial. Y de los olímpicos, para ti, ¿quiénes son? Sé que Dime. hay más matemáticos, pero yo diría que, claro, si hablamos de olímpicos, con los que yo he convivido, yo conocí muy de cerca a Raúl Chávez. Si quizás algunos lo puedan reconocer. Él fue el peruano más joven que sacó una medalla en la IMO y de hecho es el segundo participante más joven que sacó una medalla en la IMO, Claro, solo después de Terence Tao. Terence Tao, la O sea, persona más inteligente, ¿no? sí, uno de los matemáticos más prolíficos, ¿no? Sí. Entonces, Raulito llegó a participar en la IMO a una temprana edad y yo lo podría comentar como anécdota. Cuando yo estudiaba en IMPA, también estaba Raúl Chávez, y muchas veces, mucha gente me pedía a veces de mi grado, de mis salones, me pedía ayuda, ¿no? Para resolver problemas. Varias veces de estas yo podía resolverlas, pero cuando yo no podía, yo siempre buscaba a Raúl, porque él siempre encontraba una solución o idea ingeniosa que a mí no se me ocurría tampoco. Wow, qué genial. ¿Y cuántos años tenía Raúl cuando estaba llegando a la maestría? A ver, si calculo bien, él comenzó con los 17 o 18 años la maestría. Súper joven, ¿no? Mientras que alguien está Sí, haciendo su pregrado recién o postulando a alguna universidad, él ya sí. haciendo su maestría. ¿Y con cuántos terminó, más o menos? Me parece que con 20. O sea, a los 20 ya es magíster. Ahora actualmente él está en Harvard, haciendo el doctorado. Wow, genial. Después tenía otra pregunta para ti. Aparte de Raúl, ¿qué otros qué otros olímpicos te parecen los más capos de la historia? ¿A quiénes admiras? Aparte, hay muchos, la verdad. Ah, Contemporáneos mismos incluso, a ver, un poco mayores que yo, podría mencionar exolímpicos, podría mencionar a Jesús Zapata, que es profesor de Católica, también Rudy Rosas, Jonathan Farfán, todos profesores míos de Católica son exolímpicos, y también a Joel Beltrán, que también participó en unas Olimpiadas. Ahora, más jóvenes, incluso contemporáneos míos, matemáticos muy buenos, digamos, que están ahora, diría que está Tomás Angles, alguien que participó junto conmigo, de mi misma edad, que él sé que está, sé que está haciendo doctorado en matemática aplicada, me parece, ahora, Estados Unidos. No sé exactamente en qué universidad, pero yo puedo decir que él es muy bueno, él sacaba muchos premios en la misma universidad como mejor alumno. Súper. ¿Y qué opinas de tu medalla de oro en el sentido de que, o sea, la otra vez estaba hablando con Andrés Fabián, que es así como tú fuiste el primer medallista de oro en el Mundial de Matemáticas, el peruano, él fue el primer medallista de oro en el Mundial de Química, ¿no? De Perú. ¿Qué opinas que lo que representa tu medalla, ¿no? ¿Qué implicancias crees que ha tenido en las Olimpiadas Matemáticas del Perú? Yo creo que siempre es bueno, no sé, ¿cómo se dice? Desmiticar, no. Siempre es bueno conseguir buenos logros porque de esa forma los demás alumnos pueden ver que eso sí es posible, ¿no? De hecho, en mi época, conseguir una medalla de plata ya era complicado. Nosotros solo conocíamos
dos medallas de plata, que era de Liz Vivas y Requena. Entonces, ya una medalla de plata era complicado. En esa IMO que participamos, conseguimos una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce. Sí, exactamente eso. Wow, fue súper. Entonces fue muy bueno, ¿no? Porque todo el equipo, no solamente yo, todo el equipo conseguimos altos puntajes. Ujú. De hecho, era la primera vez que el Perú quedaba en el top 20, quedamos en el puesto 17, ¿no? Siempre menciono, ¿no? Que esa vez ganamos a Japón, ganamos a Alemania, ganamos a muchos países que son top. Claro, entonces, ¿tú crees que sí ha motivado, como tú dices, a desmitificar que la medalla de oro es imposible? Y mira, pues después de ti vinieron 4 medallas de oro más, ahora son 5, y las de plata tampoco ya no son tan raras de ver, ¿no? Ahora creo que hay 37, más o menos. Sí, son bastantes que ya se está volviendo periódico que Perú saca medalla de plata. Sí, bastante, ¿no? Ahora, ¿cuándo llegará el sexto oro? ¿Cuándo crees que llegará el sexto oro? Hay chicos muy buenos, de hecho, peruanos ahora. Bueno, como yo dije, yo creo que a veces es un poco de miedo, ¿no? Yo sinceramente, yo diría que varios de los chicos que participaron ahora podrían hacer la pregunta 6. Y yo como sigo esforzando, uno no debe tener miedo, ¿no? Si ya se ha preparado, intenta todas las preguntas, no esquives ninguna. Claro, entonces ese sería tu tip más importante, ¿no? Ve con confianza, entiendo todas las preguntas y que pase lo que tenga que pasar, algo así. Sí, bueno, algo personal quizás. Hay un chico de Chiclayo, ¿cómo se llama? Johan Min, Johan Min. Sí, el año pasado hizo la pregunta 3, que era una pregunta difícil. El primer día hizo perfectos, si no recuerdo bien, si recuerdo bien. Pero el segundo día no le fue tan bien. Y probablemente se puso nervioso, ¿no? Entonces, una pregunta mucho más fácil que la 3, que la pregunta que sacó perfecto él, no lo pudo hacer. Entonces, él podía sacar oro el año pasado incluso. ojalá que el próximo, creo que puede participar en el 2022, o me estoy equivocando. Sí, si que aún está en colegio, creo que sí puede participar. Me parece que sí puede participar aún un año más. Ojalá que saque la de oro el próximo año. Bueno, Sí, yo creo que sí podría. con Sí, fe. pues. Bueno, creo que eso sería todo. Fernando, no sé si tienes algo más que comentarle a los chicos que nos están escuchando. Así todos interesados en Olimpiadas, éxitos a todos chicos y nunca se olviden la constancia. Yo le diría que, bueno, a todos los que les gusta, se diviertan, ¿no? Diviértanse. A mí me gustaba mucho, me divertía mucho. No era un trabajo en realidad dedicarme a esto. Claro, y creo que también sería importante invitar a las personas que no conocen Olimpiadas a conocerlas, ¿no? Porque como estamos hablando es muy Oh, diferente. sí, exactamente, sí. También hay que invitar a todos los chicos, a todos que les guste matemática, si les gusta matemática y en sí, les va a gustar mucho más. Y a los que no les guste matemática, no les gusta tanto matemática, denle oportunidad a las Olimpiadas, que es una matemática diferente, son como jueguitos. Quizás tú recuerdes, Oscar, en la UNEM las preguntas en la cuarta fase no eran como concursos de matemática, ¿no? Eran como jueguitos que buscaban la creatividad, buscaban incrementar la creatividad, usar la creatividad. Sí, 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 todas las eran muy divertidas. No te hacían sufrir, ¿no? No sentías como, si no la hago, pucha, ya la malogré, sino quiero seguir intentando, quiero que me salga eso. Sí, Me tiene claro, el que salir. chiste es intentarlo y muchas veces uno consigue avances, incluso uno puede descubrir cosas nuevas con el simple hecho de intentar. Sí, y ahora que me Eso es acuerdo, muy... algo chévere que tienen las Olimpiadas es que no necesitas saber muchos temas, ¿no? Sino puedes hacer problemas difíciles con pocos temas y mucha creatividad. Sí, sí, esos son los que más me gustan a mí y de eso se trata las Olimpiadas, de conocimientos básicos y lo que más se premia, digamos, es la creatividad, el ingenio, digamos, actitud para buscar, ¿no? Y creo que eso se premia mucho. La, Hay que buscar la, varios caminos. claro. Sí, pues creo que incluso hay premios por solución más creativa, ¿no? Algo así. Ah, sí, eso me estaba olvidando. Sí, justamente en la IMO mismo habían premios especiales por soluciones creativas. Sí, eso se premia mucho. Porque es que, como dije, al fin, yo creo que las Olimpiadas Matemáticas también en parte sirven para detectar talentos, ¿no? Y gente que se puede dedicar a la investigación. Es como un primer paso. Por más que sean muy diferentes, es el primer paso para que la gente entre a investigación en matemática. Mucha gente
a eso me gustaría comentar, quizás puedo agregar. Mucha gente piensa que matemática acaba con lo que se aprende en el colegio. La gente que está en la universidad piensa que la matemática se acaba con cálculo o, no sé, con análisis. Creen que, que todo se muere ahí, ¿no? Pero no, en realidad, en matemática es un campo muy amplio. Y yo diría que las Olimpiadas ya te ingresan a ese campo un poquito amplio. Por ejemplo, el tema de combinatoria es un tema que no se ve en el colegio. Yo diría que lo más cercano es razonamiento matemático, con los jueguitos, con lo de razonar, lo de ser creativo, ¿no? Pero yo les recomiendo que se mantengan, que abran su mente y traten de buscar problemitas de olimpiadas, los que intenten. Fernando, y me había quedado la curiosidad de, como tú has participado en tantas olimpiadas, ¿qué nos podrías decir de la diferencia entre la IMO, la Ibero, la Cono Sur y la ONEM, ¿no? ¿Cuál es ¿Hay una diferencia de nivel considerable? ¿O cómo es? ¿O en diferencia del estilo entre Olimpiadas? Sí, primero, la que se diferencia un poco más para mí sería la Olimpiada Iberoamericana. La Olimpiada Iberoamericana, si no me recuerdo bien, solamente tiene un límite de edad, que es 20 años, 18 años, no estoy seguro, pero incluso pueden participar chicos que están en la universidad, que están haciendo un pregrado, ¿no? Pueden participar sin problema. Entonces, incluso en los temas de la Ibero, a veces vienen temas que uno aprende en la universidad. No sé, puede ser álgebra, puede ser algo de cálculo que podrían usar sin problema. Y por otra parte, la Olimpiada del Cono Sur y la IMO sí están enfocados para estudiantes de colegio. Y, Entonces, esos problemas, como tú mencionaste antes, tratan de que no requieran mucho conocimiento, sino más que sean problemas con los que pueden usar su creatividad, ¿no? Puedan buscar. pero hay una diferencia de nivel circunstancial Sí, entre IMO, Cono Sur y ONEM, por ejemplo. sí, disculpa, perdón, es que me olvidé. Sí, disculpa. La IMO es la más difícil dentro de las tres. Después seguiría la Ibero y más fácil es la Olimpiada de Cono Sur. Luego, un poquito más fácil, yo diría que está la ONEM. La última fase es la ONEM. Pero está cercano a la Cono Sur, bastante cercano a la Olimpiada de Cono Sur. Genial. ¿Y qué opinas del Putnam? Putnam es una Olimpiada universitaria en Estados Unidos. Es muy bonita también. De hecho, yo diría que se parece bastante al Ibero, el Putnam. Es casi de ese mismo nivel, también para casi el mismo público, porque es una Olimpiada también en parte para universitarios. ¿Pero qué te parece? ¿Difícil, fácil? ¿Te gustan los temas? No son complicados los problemas. Como ya mencioné, pues a mí sí me gustan, porque, bueno, ya también sé matemática universitaria, ¿no? Entonces, pero para chicos que están en el colegio tal vez no sea tan divertido, porque requiere un poco más de matemática. En la Ibero se puede hacer, ¿no? Porque no requiere tanto, sí podría requerir un problema de repente de matemática superior, uno no mucho, pero en las Putnam sí requiere en muchos problemas quizás saber Claro. un poco más de álgebra, por ejemplo, álgebra universitaria, que es muy diferente al álgebra que es en el colegio. Bueno, El examen es bonito, pero uno tiene que estar preparado de todas formas. sí, ¿no? Es como otro tipo de problemas, ¿no? No se parece tanto a la IMO, ¿o sí? O sea, ellos también buscan creatividad, pero de todas formas requieres más requieres conocimiento universitario. Claro. Bueno, Fernando, entonces, nada, creo que eso ha sido todo por hoy día. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ha sido una conversación muy interesante con Fernando, siempre aprendiendo cosas nuevas. Y nada, chicos, si están interesados en entrenarse para las Olimpiadas de Matemáticas, o de Física, o de Química, o Biología, ya saben que nos pueden escribir por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por cualquiera de nuestras redes sociales, para que tengan profesores tan capos como lo es Fernando, ¿no? Y nada, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.